Hay algo que me preocupa profundamente, y es que al transcurrir los años y a caminar la vida cristiana, me doy cuenta que estoy con personas que van a la iglesia, cantan, alaban, oran, participan, pero muchas veces la alegría no se ve reflejada en las personas. No parecen estar felices con el servicio y con el tiempo que pasan con Dios. Han perdido la capacidad de disfrutar de Dios. La Biblia dice allí en Salmos capítulo 100, versículo 2 lo siguiente: sirvan al Señor con alegría, vengan ante su presencia con regocijo. La Biblia nos habla de la felicidad y continúa diciendo en Proverbios 10, 28, la esperanza de los justos es alegría, la esperanza de los impíos perecerá. Qué triste que es llegar al final de la vida cristiana y darnos cuenta que estuvimos mal, que fuimos infelices, que no estuvimos disfrutando de la compañía de Dios. Hay un poeta argentino, Borges, que tenía la siguiente frase en uno de sus poemas más conocidos: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Qué fuerte esa frase. Y qué duro sería que estudiantes de la Biblia la tuvieran que repetir al final de su vida cristiana, darse cuenta que algunos cristianos no son felices, no tienen alegría. Pero hoy no vamos a hablar de la infelicidad, vamos a hablar de cómo recuperar la alegría y el regocijo de estar en la presencia de Dios. Obviamente, para poder recobrar esa alegría y esa felicidad tenemos que ver dónde fue que la perdimos, cómo fue que no nos dimos cuenta y nos encontramos en esta situación. Y para eso vamos a repasar dos historias bíblicas breves. La primera se encuentra en Lucas capítulo 15. Allí vamos a buscar Lucas capítulo 15, versículo del 25 al 32. Dice allí una parábola conocida: el hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero él, respondiendo, dijo al padre: tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. ¿Cuántas veces nos podemos encontrar como la historia del hijo mayor? No tenemos problemas cuando leemos la escritura acerca del hijo que vuelve, del hijo que encuentra regocijo en el perdón, de que encuentra alegría en ver que su padre salió a recibirlo, de aquel que disfruta de la fiesta que preparó papá. Cuando nos ponemos en los pies del hijo menor, todos somos felices. Pero lamentablemente a veces estamos en los pies del hijo mayor. Y el hijo mayor estaba allí. Estaba cerca de su papá, cerca de su padre. Pero su corazón estaba lejos. El hijo menor estaba perdido, lejos de su padre. Y el hijo mayor estaba perdido, cerca físicamente de su padre. Pero repito, lejos en el corazón. El muchacho era obediente, pero ya no disfrutaba de su padre, no disfrutaba de la casa, no disfrutaba de los privilegios. Vivía como un empleado y no como un hijo. Y a veces en la vida cristiana yo observo que nos suele pasar así. Estamos en la casa de Dios, en la casa de papá, pero no disfrutamos del servicio que damos. Qué pesado esto de ir a tener que recoger las ofrendas y hacer de diácono. Hoy toca la construcción y nos citaron a todos para que vayamos allí. Pero a las 3 de la tarde a este maestro de escuela sabática se le ocurrió que tengamos esta reunión. Y ahora hay que ir a visitar a este, que hace como 6 meses que no viene. Si él ya sabe todo, si él ya conoce, ¿por qué no está acá? Al final, las horas del día de reposo, las horas que debo pasar con Dios o con mi familia, me la paso haciendo un montón de cosas. Y finalmente nos damos cuenta entonces de que empezamos a sentirnos empleados de la gracia de Dios, de la fe, de la iglesia, y no realmente hijos privilegiados. No disfrutamos del calor del abrazo del Padre, sino que sufrimos porque no tenemos la libertad necesaria para hacer lo que se nos ocurra. El problema era que este muchacho no comprendía el carácter del Padre. El Padre ama al que permanece, pero también ama al que regresa. Y se pudo ver el recelo y el enojo de este muchacho recién cuando el hijo pródigo volvió a casa.
¿Qué le molestó? ¿El perdón del padre? ¿Le molestó que el otro hizo lo que quiso y el padre lo recibió? ¿Fue acaso un poco de envidia por haber hecho lo que se le ocurría? Malgastó tu dinero con prostitutas, ¿no es cierto? Dice allí la escritura, con rameras, dice, ¿no? Y en una mala vida, y vos lo recibiste. Y yo que estuve tanto tiempo acá, ni un cabrito me has dado. El padre se dio cuenta de que el hijo no comprendía, ¿no es cierto?, lo que pasaba, porque le dice, hijo, todo lo que está alrededor, todo lo que tengo, es tuyo. A veces perdemos la alegría de la compañía de Dios y no nos damos cuenta de los privilegios que es estar a su lado, de la felicidad que nos trae estar a su lado. No pasamos el hambre que pasó el hijo pródigo porque estuvimos al lado del Padre. No pasamos el frío que tuvo el hijo pródigo porque estamos al lado del Padre. Pensamos que el que se fue la pasó bien y en realidad el que se fue probablemente la pasó mucho peor que nosotros. Había una falta de comprensión de parte del hijo mayor a la vida que había tenido el hijo menor. Claro, él no había sufrido, él no había pasado, como decíamos, hambre, no había tenido que alimentarse con las algarrobas que se le daban a los cerdos. Había estado siempre en la compañía del Padre, pero no se había dado cuenta. No conocía el carácter del Padre, que en Lucas 15:32 le dice claramente, era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha vivido, se había perdido y es hallado. El padre pensaba que el hijo tenía la misma preocupación que él, porque es interesante el léxico que utiliza el locutor en esta historia. Este es tu hermano que se había perdido. No dice mi hijo solamente, podría haberlo dicho y no estaba mal. Este es mi hijo que ahora se había perdido, pero ahora vuelve. Sin embargo, en esta parte, en Lucas dice, este era tu hermano que estaba perdido. ¿No sentiste compasión por el que estaba afuera? Cuando la gracia que alegra a Dios nos molesta, es porque hemos dejado de entender el corazón de Dios. Cuando ves que un hermano regresa y tu corazón se llena de enojo, de bronca, de envidia, porque el hermano está volviendo, algo está pasando. Perdemos la alegría de ser cristianos. No solamente pasa eso, ¿no? Cuando hay personas que nosotros creemos que no son dignas de entrar en la iglesia, de entrar en la casa del Señor, porque tal vez tiene una mala reputación. ¿Y cómo esta persona de mala reputación en la ciudad o el pueblo va a venir a la iglesia? Algo no comprendiste del amor de Dios. Cuando nos enojamos porque el hermano estuvo mucho tiempo fuera y ahora vuelve con deseos de servir a Dios, ¿y quién se cree que estuvo tanto tiempo apartado? La gracia que Dios tiene para con otros nos molesta y no nos hemos dado cuenta de que hemos sido privilegiados. Dejamos de disfrutar de aquello que siempre habíamos tenido, ¿no? Nunca le faltó nada, pero no aprendió a disfrutarlo. Hay cristianos que ya no sirven por amor. Hay cristianos que sirven por obligación, por costumbre. Y esa costumbre termina haciéndonos mal. Cuando servimos por costumbre, los mandamientos terminan transformándose en una carga. La iglesia deja de ser una familia para nosotros. La misión deja de emocionarnos. Y poco a poco desaparece el gozo. Tal vez ahí fue el lugar donde vos perdiste el gozo. Tal vez no te diste cuenta del privilegio que tenés de estar al lado del Señor. Tal vez no te das cuenta de las cosas por las cuales fuiste protegido estando al lado del Señor. Y pensás, ¿no? Siendo un joven, mirá, otros jóvenes que se fueron, vivieron la vida y ahora vuelven y como si nada. Pero no sabés el hambre espiritual que tuvo ese joven afuera. No sabés las consecuencias de una mala elección a lo que le van a llevar el resto de su vida, a pesar de ser perdonados. Y vos estuviste ahí, protegido, bajo el cobijo de Dios, bajo los mandamientos de Dios. Pero cuando comenzás a entender eso como un deber y no como un privilegio, los mandamientos pesan, las reglas no molestan y no entendemos que el amor del Padre busca protegernos realmente. ¿Sí? El joven mayor, el hermano mayor, perdió el gozo cuando dejó de entender la gracia que alegraba a Dios. Cuando dejó de ver al otro como su hermano y empezó a ver al otro simplemente como otro hijo del Padre. Cuando estamos en una comunión cristiana, cuando estamos entre hermanos cristianos, valga la redundancia, tenemos que recordar eso. El otro es hijo de Dios, pero también es mi hermano. Si el otro cae, me tiene que doler. Si el otro regresa, tiene que haber gozo y alegría. No disfrutamos porque no entendemos el privilegio de estar junto al Padre.
Pero tenemos otro caso también muy conocido en la Biblia, el segundo caso de alguien que también perdió el regocijo. Y era un predicador. Y era un predicador exitoso. Era un predicador al que le iba bien. Y le iba tan bien, la Biblia cuenta que en Israel él había profetizado de que se iba a agrandar el territorio de Israel, que Dios lo envió a tierras ajenas a predicar. Y ese otro fue Jonás. Y allí en el capítulo 4 del libro de Jonás tenemos también algunas cosas que nos hacen ver a un hombre que había perdido el gozo. Jonás fue un predicador exitoso en Israel y fue a Nínive. Todos conocemos la historia, cayó, ¿no es cierto? Fue tomado por allí por el pez grande, escupido a los 3 días, ¿verdad? Pero cuando Jonás predicó, las personas se convirtieron y se arrepintieron de sus pecados desde el rey hasta el siervo. Se declararon días de ayuno, las personas dejaron de hacer maldad, dejaron de agredirse, dejaron de blasfemar. Una ciudad totalmente pagana fue convertida por la predicación de Jonás. Y sin embargo, Jonás no era feliz. Dice el capítulo 4, pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo: oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía cuando no estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente. Impresionante, ¿no? Jonás había sido usado por Dios, se había arrepentido el pueblo, pero Jonás estaba enojado. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia. Y ahí perdemos el gozo y la alegría. Y varios de nosotros tenemos, yo le llamo el síndrome de Jonás, ¿no? Esas personas que no entendemos bien tal vez en algún momento la Escritura y la Biblia. Y a muchos les encanta hablar de profecías. De hecho, a mí me encanta. Algún momento en el canal vamos a tener algunos sermones de profecías. Me gustan mucho. Pero hay gente que predica profecía y tiene el síndrome de Jonás. Puedo estar entre ellos alguna vez, ¿no? Les gusta predicar en profecías y les gusta después sentarse a ver que el mundo va a arder, ¿no? Y si se arrepienten y el mundo no arde, es terrible, ¿no? Jonás se sentó para ver al mundo arder. Él quería que Nínive fuera consumido para que su profecía se cumpliese. Pero en realidad su palabra fue poderosa porque Dios logró tocar el corazón de esas personas a través del profeta. Las personas se convirtieron y Jonás no podía aceptar la misericordia de Dios. No aprendió a disfrutar del cambio de las personas. Hay personas, ¿no es cierto?, que no pueden aprovechar esto. Jonás estaba más preocupado por su propio prestigio que realmente por las personas. Y a veces nosotros estamos así. Perdemos la alegría porque estamos preocupados porque en el templo no haya ruido. Entonces preferimos ver menos niños que ruido, porque hay que conservar la reverencia. Y preferimos que los jóvenes no jueguen al vóley a la tarde en la iglesia, porque por ahí se rompe un vidrio, y el vidrio es sagrado. ¿Cómo van a tocar el vidrio? Preferimos que los hermanos no se junten a tener un almuerzo juntos entre hermanos, porque el único lugar para hacerlo es el templo y es sagrado. Y no nos interesa la comunión entre los hermanos. Y aquel que viene arrepentido nos molesta porque no viene con la ropa de vida. Y no estamos felices porque Dios lo rescató del fango. Sí, tenemos muchas veces el síndrome de Jonás que nos hace perder la alegría. Nos terminamos siendo más severos que el propio Dios, ¿no? De acuerdo a la visión de Jonás, no es que Dios sea severo, ¿no? Nos molesta aquello que alegra al cielo, ¿verdad? Jonás, el Señor celebraba la conversión de los convertidos y Jonás solamente quería ver la destrucción de acuerdo a lo que las profecías hacían. A mí me gusta, yo voy a ser sincero, me gusta mucho mirar las redes, pero me preocupa cuando miramos las redes sociales y yo encuentro hermanos nuestros, hermanos en la fe, que hay un muchacho, una muchacha que no hacen lo debido y la primera expresión es, ojalá el Señor los rescate. No, la primera expresión es, ya van a tener que dar cuenta delante del Dios Altísimo, a Él nada se le escapa de su vista. Tenemos esa idea, ¿no? Y nos falta decir, y cuando ardan yo quiero estar viéndolos. En vez de decir, lamento esta caída, lamento este tropezón, lamento por esta joven, ojalá el Espíritu Santo siga llamando su corazón, ojalá haya un arrepentimiento genuino, ojalá cambien de forma de parecer. Acá estoy, si en algún momento te arrepentís, este es mi número, este es mi Facebook, este es mi Instagram. Estoy dispuesto a ayudarte. Pero no perdemos la alegría porque nos transformamos en más religiosos que el Dios de la religión. Jonás en el capítulo 4, si ustedes siguen leyendo, no vamos a leer todo, lloraba y se enojaba porque una planta había muerto. Y Dios le dice claramente, pero te enojás por la calabacera
que se secó, que yo le di crecimiento y no te preocupás por 100.000 personas que no saben lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que quiere decir no distinguen entre su derecha y su izquierda, ¿no? En la ciudad de Nínive se arrepintieron y por ellos no te dolés. ¿Dónde perdiste el gozo de servir a Dios? ¿Estando cerca de Dios y pensando que eras un empleado? ¿O perdiste el gozo en el Señor cuando las personas empezaron a convertir y te diste cuenta de que te interesaban más los formatos, la forma, los lugares que las personas a las que Cristo quería rescatar? Tenemos que amar aquello que Dios ama. Es necesario hacer fiesta, porque este es mi hijo perdido que ha vuelto. Es necesario hacer fiesta porque hay 100.000 personas que se convirtieron. Cristo murió por personas. El cielo celebra personas y nosotros deberíamos estar también felices con ellos, ¿no? Hay que servir con alegría, dice el Salmo 100, versículo 2. Y Efesios 6:7 dice lo siguiente: sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La alegría no es un detalle del cristianismo. Es su misma esencia. Hay dolor cuando un pecador cae, pero hay alegría cuando un pecador se arrepiente. Tiene que haber alegría en el servicio que le brindamos al Señor. Tiene que haber felicidad en nuestro caminar día a día. ¿Dónde perdiste la alegría por servir a Cristo? Tal vez, como decíamos al principio, estás yendo a la iglesia, tal vez no dejaste de cantar, tal vez no dejaste de orar, tal vez no dejaste de cumplir con tus ritos religiosos, pero simplemente se transformó en una costumbre. Y perdiste la alegría. Simplemente perdiste el objetivo misionero de tu corazón y perdiste la alegría. Seguís yendo al templo a adorar, pero te olvidás que el templo es un lugar de salvación para vos y para los otros. Para los perdidos, el templo es el lugar donde se encuentran con Dios y probablemente transformen su vida. Y para aquellos que hace tiempo siguen al Señor, no te estás dando cuenta que ese lugar donde estudias la Biblia es un lugar privilegiado. Es cercano al corazón de Dios. Dios le dice a su iglesia, ¿no? Tú eres la niña de mis ojos, tú eres lo que tengo por cuidado. ¿Dónde perdiste la alegría? Hoy el Señor quiere invitarte a recuperarla. El Señor quiere invitarte a que camines a su lado. Quiere que disfrutes del privilegio de que Él sea tu Padre. Hoy no quiere que lo veas a Él como un tirano. Quiere que lo veas como un papá amoroso. Todo lo que tiene alrededor, todas las bendiciones que están alrededor, son tuyas. ¿Estás dispuesto hoy a caminar alegre al servicio de Dios? Y la segunda invitación: el Señor quiere que estés alegre cada vez que se recupera un hermano. Cada vez que un hermano tuyo estuvo perdido y gastó sus bienes, ¿no es cierto?, en vidas perdidas, pero regresa, el Señor te dice: hijo, vos que estás conmigo, era necesario hacer fiesta, porque este es tu hermano. Estaba perdido, estaba muerto, y ahora vive y regresó. El Señor no solamente te invita a seguirlo, no solamente te invita a caminar con Él. El Señor te invita a regocijarte en Él y con Él. ¿Qué clase de cristiano vas a ser en este día? Si querés volver a ser feliz, escribe ahí en los comentarios: Señor, dame el gozo de estar en tu presencia. Y voy a estar orando por aquellos que escriban esa frase: Señor, dame el gozo de tu presencia. Que Dios te bendiga y que podamos seguir disfrutando, obviamente, de su presencia cada día. Amén.